Cuando hablamos de estos incidentes de previo y especial pronunciamiento, decíamos como son de nulidad, nos referimos a la nulidad de notificaciones. Y luego también tenemos el incidente de relativo a la competencia o lo que se promueve en vía de excepción, derivada de la incompetencia. El incidente de personalidad o de falta de personalidad como consecuencia también de la excepción opuesta, y lo relativo a la acumulación y a las excusas. Y habrá que decir que decíamos dentro de la ley encontramos otros procedimientos que podríamos decir que no se consideran como estos de previo y especial pronunciamiento, sino que constituyen algunas cuestiones incidentales que desde luego pueden influir en el procedimiento. Dentro de estos incidentes que veíamos que se pueden presentar, tendríamos lo relativo a la caducidad, que pueden ustedes encontrar en el artículo 773. Habría que decir que esta caducidad, como seguramente recuerdan ustedes de sus clases de teoría general del proceso o de derecho procesal, pues no es otra cosa más que la pérdida de derechos como consecuencia del transcurso del tiempo, así como le ocurre a los alimentos que podemos tener en el refrigerador. Cuando algo no se utiliza o cuando algo no se usa, pues se echa a perder, ¿no? Lo mismo sucede con el procedimiento. Y en ese sentido, las normas de carácter adjetivo o los derechos que pudieran tenerse de carácter procesal también pueden perder su eficacia como consecuencia del transcurso del tiempo. Y en ese sentido, la caducidad puede operar cuando precisamente se presenta la inactividad dentro del proceso, ¿no? Y entonces cuando esto ocurre, cuando un derecho no se hace valer, cuando no se promueve dentro del proceso, pues puede, desde luego, siempre y cuando esta promoción sea necesaria para la continuación del procedimiento, pues se puede presentar esta circunstancia de la caducidad. Y tenemos también el incidente de liquidación, ¿sí? Este incidente de liquidación, como ustedes podrán recordar de su reporte de lectura, pues tiene que ver con un momento específico y nos llama la atención algunos de estos incidentes porque decíamos la gran mayoría de los incidentes por regla general se oponen o se interponen en la vía de excepciones, es decir, en la etapa de demanda y excepciones, es decir, al momento en que la parte demandada da contestación a la demanda. Sin embargo, habría que decir que muchos incidentes pueden ser interpuestos no solo por la parte demandada, sino que además podría ser en algún momento diferente. Por ejemplo, Carla Morales Rincón, ¿me puede decir en qué momento presentamos el incidente de liquidación? Esto tiene que ver con la cuantificación de las prestaciones determinadas en el laudo. ¿Qué significa esto? Que el incidente de liquidación se va a interponer después de dictado el laudo, ¿sí? Y el laudo es, se podría decir, el equivalente a la sentencia, es un laudo arbitral, es la resolución final con la que se dirime la controversia. Esto significa entonces que una vez que hayamos obtenido la resolución de la autoridad, donde nos dice si tiene derecho el trabajador o no, no tiene derecho el trabajador, y en su caso incluso podría pronunciarse sobre prestaciones a las que tuviera derecho el propio patrón, pero sin lugar a dudas cuando exista la necesidad de cuantificar esos alcances, podría hacerse después de obtenida esa resolución, ¿sí? Entonces decíamos, y podemos ver que no todos los incidentes se van a presentar dentro de la etapa de demanda y excepciones. Y esto nos los demuestra otro claro ejemplo que nosotros poníamos ahí en los reportes, bueno, en las lecturas que ustedes hacían, y tiene que ver con el incidente de insumisión al arbitraje. El propósito de la insumisión es liberar al patrón de la obligación de reinstalar. Entonces, lo que va a permitir este incidente es que no se entre a la etapa donde se fija la litis, es que no se entre a la etapa contenciosa dentro del procedimiento. Y esto significa entonces que, Luis Tenorio, ¿en qué momento tendríamos que promover ese incidente? ¿Quién dio la respuesta?
Marco. Es que no veo en verdecito. Marco Cox, aunque no lo ofrecí, tiene usted un punto por la respuesta correcta. Efectivamente, el propósito del incidente de la insumisión es no entrar al arbitraje. Esto significa que lo tendríamos que promover en la etapa de conciliación, es decir, en la audiencia inicial, luego de comparecer, incluso decíamos, no es lo ideal porque no hay un fundamento legal que lo permita, pero casi hacerlo desde la comparecencia. Si la autoridad por alguna razón no nos los permitiera, lo tendríamos que hacer en cuanto se abra la etapa de conciliación. Y ahí, en lugar de proponer un arreglo conciliatorio, diríamos, desde este momento anuncio mi negativa a entrar al arbitraje y exhibo las indemnizaciones correspondientes. Porque en caso de abrir la etapa de demanda y excepciones, pues ya no se estaría consiguiendo el propósito de no entrar al arbitraje, porque una vez abierta demanda y excepciones, ya estamos dentro del arbitraje. Entonces no podría decir el patrón, no quiero entrar al arbitraje, la autoridad le tendría que decir, no es que quieras entrar, ya estamos en el arbitraje. Y no tendría ninguna otra posibilidad el patrón más que contestar la demanda. Y en ese sentido tendría que sustanciar todo el procedimiento y en caso de que resultara condenado, a la obligación de reinstalar, en ese caso y solo en ese caso, es decir, de que no hubiese promovido la insumisión con anterioridad, podría promover un incidente de negativa de acatamiento del laudo. Decíamos, y esto ya lo habíamos platicado en algunas sesiones anteriores, el patrón tiene dentro de este procedimiento la posibilidad de que aun cuando resultara condenado, inejecutar la resolución. Es decir, yo no estoy de acuerdo con el resultado del arbitraje y no voy a cumplir, no voy a dar cumplimiento. Y en ese momento sustituye la obligación de hacer, que sería de reinstalar, por la de pagar y paga las indemnizaciones y se acabó. Obviamente, dentro de ese incidente de insumisión, perdón, dentro de ese incidente de negativa de acatamiento que encontramos en el artículo 927 de la Ley Federal del Trabajo, esa negativa, desde luego, tiene que ser acreditada dentro de ese proceso del incidente, dentro de esa pequeña litis que se va a generar derivado de esa incidencia. Decíamos que cuando hablábamos de tanto de la insumisión como de la negativa de acatamiento del laudo, hay hipótesis muy específicas en las que esto le va a ser permitido al patrón, que es cuando son trabajadores con antigüedad menor de 1 año, trabajadores domésticos, trabajadores de confianza, los que realizan labores personales para el patrón y bueno, domésticos no, perdón, los del hogar, ¿no? Porque ahora ya cambió la denominación. Y bueno, en estos casos el patrón puede tanto insumirse al arbitraje como negarse a acatar el laudo. Decíamos, en el caso de la insumisión, pues va a ser obviamente interpuesto, tendría que ser interpuesto al momento de la etapa conciliatoria. Y en el caso de la negativa de acatamiento del laudo, pues después de dictado el laudo, ¿no? Es decir, una vez que ha concluido el proceso y nos han emitido esa resolución denominada laudo y que va a ser con la que va a finalizar ese procedimiento ordinario en este caso, o cualquier procedimiento, una vez que tenemos ese laudo, podemos negarnos a acatarlo, ¿no? Es decir, podemos negarnos a cumplir con la obligación de reinstalar. Y luego decíamos que tenemos otros incidentes. Maestro, como el que, ¿sí? pero o sea, eso a que se refiere de que el patrón se niegue a acatar el laudo, lo obliga entonces a pagarle al trabajador, ¿no? Sí, O... sí, así es. Digamos que sustituye una obligación por otra y en este caso queda obligado a indemnizarlo. Ah, ok. Sí, o sea, no es de que el patrón dice, no me gustó y ya me voy a mi casa, no. Tiene que Ah, cumplir con determinadas obligaciones, como es el pago de una indemnización, que incluye desde luego la indemnización de 90 días o indemnización constitucional, que tiene que ver con la indemnización de 20 días por año, que es una indemnización que se paga cuando el patrón se niega a reinstalar, y además del pago, desde luego, de la prima legal de antigüedad,
y los salarios caídos, obviamente ya limitados en términos del artículo 48 hasta por el máximo de 12 meses y con el Ok. 2% mensual, ¿no? Pero bueno, eso seguramente lo recuerdan ustedes de sus clases de derecho laboral sustantivo. Tenemos también el incidente de tachas. Este incidente de tachas va a tener por objeto descalificar, por decirlo así, de alguna manera, tratar de que el juez le reste valor probatorio, tratar de desvirtuar el dicho de los testigos, ¿no? En realidad es un incidente relativamente sencillo. Habría que decir que cuando tratamos de restar valor a los testigos, hay varias maneras para hacerlo. Sin embargo, la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 778, nos permite esta posibilidad de hacerlo a través de un incidente, ¿sí? Y a través de este incidente, desde luego, tendremos la posibilidad de ofrecer pruebas y alegatos, que es normalmente la manera en la que se desahoga cualquier incidente, a través de este aportamiento de pruebas y de alegatos. Y tenemos también un incidente que lamentablemente tiene una razón de ser y que está en la ley por una razón, y que es el de sustitución procesal. Y esto ocurre cuando, según nos dice el artículo 774 de la Ley Federal del Trabajo, cuando lamentablemente quien accionó el actuar de la autoridad jurisdiccional, pues ha dejado de existir, es decir, ha perdido la vida. Y ahorita con esta pandemia, con esta epidemia del COVID, pues muchas personas que habían promovido juicios lamentablemente perdieron la vida, algunos en un estado avanzado del procedimiento, otros en un estado apenas quizás inicial, y en algunos casos hasta ya teniendo laudo, pero desde luego que no se encuentre firme, es decir, que se encuentra combatido a través de un juicio de amparo directo, o que por alguna razón no se ha logrado ejecutar. Pero entonces, en estos casos, el objeto de la sustitución procesal va a ser precisamente que los beneficiarios o que los sucesores, los familiares del trabajador, continúen con el proceso en sustitución del trabajador que ha perdido la vida. Eh, Les decíamos, lamentablemente la justicia no es tan rápida como nosotros quisiéramos, no es tan rápida como las propias normas del procedimiento lo señalan, y bueno, a veces hace este tipo de incidentes, pues realmente una necesidad. Y luego tenemos otro incidente que podría decirse que es un tanto menos común, pero que no por eso deja de ocurrir, y es el relativo a la reposición de autos. Y este incidente de reposición de autos que nos establece el artículo 725, algo que pudiera parecer increíble es que la autoridad pudiera perder alguna actuación. Imaginen ustedes que nosotros somos los representantes de Coca-Cola y hemos aducido en nuestra contestación que el trabajador no fue despedido, sino que renunció, ¿sí? Y resulta que nosotros aportamos como una prueba documental, vamos a hablar más adelante de las pruebas, aportamos como una prueba documental el escrito de renuncia del trabajador. Y de repente por ahí, por arte de magia o por alguna circunstancia, después de unos meses de sustanciado el procedimiento, resulta que la renuncia no aparece, que se perdió. Entonces, en esos casos, como en el caso de cualquier elemento, una diligencia, un acuerdo de audiencia, pruebas, escritos de las partes, cualquier cuestión que pudiera estar dentro del expediente, tiene esa posibilidad de reponerse. Obviamente, las partes aportarán los elementos que tuvieran, si tuvieran copia simple, si tuvieran copia certificada o lo que tuvieran, ¿no? Decíamos, es poco común porque desde luego existe una gran responsabilidad sobre la autoridad y desde luego existe también una consecuencia como resultado de ese extravío de documentos. Es algo que lamentablemente sí suele pasar, pero es poco común, pero que cuando pasa, desde luego, suele tener consecuencias. La menor y la que podría suceder quizás sin mayor trascendencia, pues sería la de que muchas veces despiden al funcionario
que tenía bajo su resguardo el expediente o aquel que lo tuvo, digamos, por última vez, pues a veces son despedidos. Pero la ley da como obligación, nos ordena además que se dé vista al Ministerio Público, que se dé vista a la Fiscalía y que en consecuencia se señalen los delitos que pudieran resultar como consecuencia de esa irregularidad dentro del proceso, ¿no? Entonces, es un incidente que decíamos, pues es poco común, dadas las consecuencias que suele tener, pero que sin embargo, pues a lo mejor en alguna ocasión les toque, ¿sí? Pero bueno, decíamos entonces que estos incidentes que suelen presentarse y de los que además, si ustedes ven, no nos habla el capítulo relativo al 761, pues no nos habla de estos porque a diferencia de los que nos comentaba el 761 y 762, estos incidentes no son propiamente de previo y especial pronunciamiento, aunque desde luego, pues deberían tener un efecto similar. Imaginen ustedes que pudiéramos continuar el procedimiento cuando está pendiente de resolverse una insumisión, ¿no? Sería absurdo continuar el procedimiento cuando lo que se pretende con el incidente de insumisión es precisamente no entrar al procedimiento, ¿sí? Entonces, si bien es cierto, la ley no les da ese carácter, habría que decir que tendríamos que atender a la naturaleza propia de cada incidente para poder argumentarle al juzgador el por qué tendría que detener precisamente el procedimiento a efecto de no causar un daño irreparable dentro de la secuela procesal. Pero mientras ello no sucede, pues bueno, decíamos, existen los que sí son de previo y especial pronunciamiento, como eran los de nulidad, los de competencia, los de personalidad, acumulación y excusas. Y tendríamos que decir que estos incidentes de nulidad, por ejemplo, del que nos habla el artículo 764, tiene que ver con la forma, decíamos, en la que van a ser realizadas las notificaciones. Estos incidentes de nulidad tienen que ver con la nulidad de notificaciones. Y entonces, ¿cómo vamos nosotros a poder determinar cuando una notificación es nula? Bueno, pues la manera en la que nosotros vamos a saber cuando una notificación es nula es precisamente conociendo las reglas relativas a las notificaciones, ¿sí? Y por esa razón vamos a hablar de este incidente de nulidad de actuaciones o nulidad de notificaciones en la siguiente sesión.